Cuarto y último bloque de la noche de hoy. Estamos nuevamente con el doctor Aurelio Chamorro, jefe de cirugía del Hospital de Caravaca, con el que estamos hablando acerca de la educación. Pero estamos hablando acerca de su perspectiva, de la perspectiva cristiana, de la perspectiva que en Occidente, por sobre todas las cosas, evidentemente todos los cristianos tenemos de lo que debe ser la educación, un desafío de nuestro tiempo, ayudar a quien queremos situarlo en la realidad, a realizarse como ser humano, porque educar exige adquirir clara conciencia de quiénes somos, del sentido de nuestra vida. Entonces, esa es la primera pregunta que le hacemos a nuestro amigo Aurelio. ¿Qué le parece entonces? ¿Qué es la educación desde el punto de vista de los cristianos? Pues efectivamente es cierto que el ser humano, y quiero adelantar al principio que cuando hablo de ser humano, de hombre, no me refiero al varón, me refiero al ser humano varón y mujer, varón y hembra, ¿eh? Eso para que no haya ninguna duda a lo largo de la exposición. Pues el ser humano, siendo como es una persona con inteligencia y con voluntad libre, no puede alcanzar su meta si no se la propone como un objetivo personal. Y no es posible que se proponga una meta que no conoce. Por tanto, es esencial que como elemento decisivo en la educación ayudemos a esa persona a la que queremos ayudar, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a descubrir con bastante claridad su propia identidad. Es cierto que una planta, un animal, pues llevan un genoma que les permite desplegar su ser, solo condicionado por factores externos. Si el clima, la humedad, las condiciones son adecuadas, ese ser vivo despliega su ser, la semilla germina, va desplegándose hasta que acaba siendo aquello que está llamado a ser. Pero esto que ocurre en los seres vivos no libres, no ocurre en el ser vivo libre, no ocurre en el hombre, que es la única criatura visible que es dueña de su destino. Tiene en sus manos la propia realización o el propio fracaso vital, la frustración de sus expectativas de realización personal. Esto es que, Aurelio, usted estaba hablando y nosotros, en primer lugar, recordábamos el otro día ese pensamiento tan hermoso que nos dejó al terminar su alocución acerca de la libertad y acerca del dinero. La verdad que fue algo que durante la semana muchísima gente nos ha comentado porque caló muy hondo. Entonces, ahora cuando usted nos estaba hablando, se me ocurre preguntarle si es que en realidad no está clara entonces para usted, para los cristianos, la identidad del ser humano. Bueno, si se pregunta en general si hay consenso a lo largo de la historia acerca de quién es el ser humano, habría que decir que no. Verdaderamente es cierto que la familia humana ha ido progresando en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, en un progreso lineal que ha permitido llegar a unos niveles de desarrollo científico verdaderamente increíbles. Y sin embargo, ese desarrollo deslumbrante parece que choca con lo que realmente se da en la historia de la concepción que hay sobre el ser humano. Hubo un cirujano a principios del siglo XX, las primeras décadas, que se llamaba Alexis Carrel, que trabajaba mucho en el tema de la cirugía vascular, y un hombre descubrió en un momento dado su fe y escribió un libro verdaderamente interesante que tituló El hombre ese desconocido.
Y realmente cuando uno investiga en el pasado acerca de qué se ha entendido, quién es el ser humano, para distintas corrientes de pensamiento, pues uno se encuentra sorprendido no solo por la diversidad de concepciones, sino por la contraposición de las ideas fundamentales que ellos proponen. Pues quería hacer un breve recuerdo de algunas de las más significativas. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa se instaura un poco el materialismo, que propone la materia como el punto de partida de la evolución que da lugar al ser. Por tanto, para el materialismo, el ser humano sería solamente una materia muy evolucionada, muy complicada, pero una materia. Por otro lado, el idealismo, que se desarrolló principalmente en el siglo XVIII y XIX, entiende que lo importante es el espíritu, que el espíritu engendra la materia y que en un momento dado, digamos, esa materia se consolida en el ser humano, que llega a tomar conciencia de su propia identidad. O sea que aquí el punto de partida sería el espíritu, mientras que en el materialismo el punto de partida sería la materia. Hay una opinión pues, que realmente ha pesado mucho en la historia, y es la opinión de la imagen sociológica del hombre, quizá materializada en el comunismo, para el cual el ser humano como individuo no tiene valor. Es solo como un órgano o como un miembro de la sociedad, que es la que da sentido a su existencia. Por tanto, subordinan cualquier actuación del individuo a la sociedad. Es una especie de anulación de la individualidad. El individuo de por sí no es nada. Lo real es la sociedad. Esa es la opinión. Por otro lado está el individualismo, que piensa que precisamente lo que importa es el individuo, como sujeto de conciencia y dignidad, como responsable de sus actos. Y si se juntan demasiados individuos, eso ya se convierte en una masa, que es un objeto. O sea que para el individualismo lo que cuenta es el individuo, solo. Tenemos también el determinismo. El determinismo nos dice que todo lo que sucede, sucede por necesidad, es inevitable, y que por tanto la libertad es una ilusión, todo está condicionado. Por el contrario, el existencialismo reafirma la libertad radical del ser humano. O sea, nada determina la vida del ser humano que se haya arrojado al vacío y teniendo que decidir en cada instante lo que hacer con su vida, con una libertad soberana, de forma que así se convierte en el sentido de su misma vida. El ser humano de algún modo se edifica a sí mismo, se da sentido a su vida con las decisiones continuas en uso de su libertad radical. Realmente, como puedes ver, hay tal contraposición de opiniones acerca del hombre que nos planteamos un problema decisivo. ¿Cómo podríamos explicar tanta confusión? ¿Cómo explicar tanta confusión? Nosotros ignoramos quiénes somos si desconocemos lo que estamos llamados a ser. Pues es lo que comentábamos antes. Una semilla, si nosotros no sabemos a qué va a dar lugar, pues realmente no sabemos casi nada de ella. Si sabemos que va a llegar a ser un árbol, pues eso, un naranjo, pues entonces efectivamente sabemos de ella. Con el ser humano pasa igual. Solo cuando conocemos el sentido de nuestra vida, nuestro origen y nuestro sentido, entonces conocemos nuestra identidad. Ahora, Aurelio, otra vez yo lo escuchaba y pensaba, es muy difícil, pero muy difícil en todos los sentidos, ser objetivo. Entonces,
¿hay un modo, hay alguna forma segura de saber quiénes somos sin subjetivismo, de saber diagnosticar entonces nuestra propia identidad? Pues evidentemente es una buena pregunta, una pregunta decisiva, puesto que el ser humano busca seguridad, pero muchas veces se encuentra en una situación complicada. Hay básicamente tres formas de acceder al conocimiento, de enfocar cuál es el ser humano. Una primera forma sería la que desgraciadamente cunde más, y es la visión miope, la visión de quien usa una razón condicionada por una voluntad egoísta, tirana, que condiciona el pensamiento, y según este planteamiento el ser humano pues es un animal especial, que se coloca en la escala superior, pero en que no se distingue demasiado del resto. Es una visión materialista, hedonista, que ve en el hombre solamente su fase de vida en el tiempo y que por tanto no es capaz de saber mirar después del tiempo. Hay una segunda manera de enfocar al ser humano, y es con una razón que respeta la verdad, una razón que sabe leer las huellas que el Creador ha dejado en la creación, el libro de la creación, y en esa huella va descubriendo al Creador y se va descubriendo a sí mismo, encuentra su lugar en la creación. Desde ese punto de vista, el ser humano descubre que es una criatura y que por tanto no se ha dado él mismo la vida, que es dependiente y que tiene una relación una relación con su dueño. Sabes que la palabra Señor equivale a dueño, dominus en latín es Señor. Claro, esa conciencia de criatura dependiente y por tanto sometida a su dueño ya es un paso en el diagnóstico de nuestra identidad. Pero para contestar específicamente a tu pregunta, realmente hay un modo objetivo para saber quiénes somos. Teóricamente se podría decir, el único modo objetivo es pues que nos lo dijera el mismo Creador, se podría decir, el único modo objetivo. De hecho, en la antigüedad, Dios desveló, en el Antiguo Testamento, que el ser humano había sido creado como imagen y semejanza suya, como para hacer sus veces en la creación, para mantener con él una relación tan estrecha en el cuidado de la creación, que le sirviera de ocasión, de mérito, para luego compartir, disfrutar de la misma felicidad de Dios. La muerte no estaba prevista en el plan original. Claro, cuando el ser humano rechaza esa dependencia de Dios y elige realizarse a espaldas de Dios, como si no necesitara, por aquella tentación tremenda, seréis como dioses, no tenéis por qué depender de nadie, vosotros podéis establecer lo que está bien y lo que está mal, sois propietarios exclusivos de vuestra vida, no tenéis que depender ni rendir cuentas a nadie. Pero claro, precisamente al rechazar a Dios, el hombre queda sin sentido, como un absurdo. A mí me gusta hacerme la idea de lo que ocurre, pues si viésemos una sombra moverse sola. Claro, cuando un objeto da sombra, en la medida en que conocemos el objeto, reconocemos la sombra. Si nosotros no supiéramos nada del objeto, la sombra nos resultaría incoherente. A mí me recuerda esto a un test que hay en medicina, en psiquiatría, que se llama el test de Rorschach, que es un test de proyección de la personalidad. Pues uno crea de una forma completamente casual una imagen, una mancha de tinta que uno dobla en un papel y la muestra, y cada uno proyecta en esa imagen que no tiene sentido, pues lo que prácticamente tiene dentro. Y uno se fija en un detalle,
otros se fijan en el conjunto. Algo parecido pasa cuando si intentamos descubrir al hombre sin conocer, digamos, a su original, sin conocer a Dios. Es decir, la conclusión podría ser: no es posible conocer al ser humano, que ha sido creado como una réplica de Dios, sin conocer a Dios. Pero, Aurelio, entonces, ¿usted qué le dice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando y que dicen que Dios no está al alcance de nuestros sentidos, que no es visible? Entonces, ¿usted qué le responde? Pues evidentemente, es cierto que no solo nuestros sentidos, sino nuestra inteligencia es incapaz de penetrar en el misterio profundo de Dios. Lo que no quiere decir que no podamos conocer muchas cosas de Dios. Yo entiendo que hoy día quizá hay muchas personas que renuncian al esfuerzo de intentar conocer a Dios con su inteligencia, pensando en que es imposible. Pero es cierto que Dios es trascendente y como tal está pues muy lejos de nuestra capacidad intelectual. Pero al mismo tiempo Él ha dejado sus huellas, de forma que a través de las huellas suyas podemos ir descubriendo cómo es. A mí hace unos días me mandaron un mensaje en el cual venía una serie de imágenes preciosas de la naturaleza y a mí rápidamente me hicieron pensar: qué ingenio de Dios, qué maravilla, ¿eh? El colorido, las formas, la manera de resolver los problemas. Eran imágenes de animales exóticos, muchas cosas. Bueno, es verdad que a través de las huellas que Dios ha dejado al crear podemos conocerlo, pero claro, hay un acontecimiento decisivo, y es que en un momento dado de la historia de la humanidad Dios ha querido establecer una comunicación mucho más directa. Se ha hecho visible, y se ha hecho visible nada más y nada menos que asumiendo nuestra propia condición humana. Esto prácticamente podría ser impensable cuando uno se para un poco con un poquito de sentido común a pensar en la posibilidad de que el mismo Creador se haga visible como ser humano. Parece que rompe los esquemas. Y sin embargo es una realidad, y esa realidad explica lo que decíamos antes, que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, es decir, que Dios cabe en el ser humano. ¿Por qué cabe? Porque lo había diseñado a su medida, a su imagen y a su medida. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios debuta como ser humano en la historia, no solamente se da a conocer Él, sino que además descubre al ser humano su propia identidad. Este es el secreto para conocer la identidad del ser humano. Conociendo a ese hombre perfecto que es Dios, descubrimos la verdadera magnitud, la dignidad inmensa que corresponde al ser humano. Sí. Entonces, Aurelio, si yo no lo malinterpreto, en la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, nuestra obligación, diríamos, por adjetivizar de alguna manera, es divinizarlos para que lleguen a mancomunarse con Dios en una sola persona. ¿Esa es su visión cristiana entonces de la educación de los hijos? Ciertamente, este es el núcleo del mensaje cristiano. Es decir, cuando se descubre la identidad del ser humano como alguien llamado a establecer una relación de amistad íntima con Dios, y no solo de amistad, sino de adopción. Cuando los seres humanos adoptamos, efectivamente, pues damos a las personas que acogemos en nuestra familia un apellido, unos cuidados, pero cuando Dios adopta, se da a Él mismo. Y por tanto, la vocación divina del ser humano es entrar a formar parte de la intimidad de Dios. Esto es, digamos, si no fuera porque es verdad, sería impensable. Pero es cierto, y la única manera posible de establecer esta unión de vida con el mismo Dios es haciéndonos uno
con Jesucristo resucitado, que nos da a compartir su vida. Nos dice, quien me come tiene vida eterna. Cuando nosotros nos unimos a Jesús en la Eucaristía, nos hacemos uno con Él. Su Espíritu se hace cargo de nuestra vida, nos diviniza y nos da, al mismo tiempo que la vida temporal que ya llevamos, nos permite vivir una vida que ya es eterna. No cuando nos muramos, sino ahora. Y por tanto es una vida que ya está desligada del tiempo y del espacio, que nos hace pasar por el tiempo, y esto es muy importante, como de paso. Las personas que no saben mirar más allá del tiempo, pues confunden este tiempo, esta peregrinación de la vida, pues con su meta, y tratan de alcanzar la máxima felicidad en el paso del tiempo. Pero nosotros sabemos que en realidad este es un periodo de prueba, es un periodo en el cual tenemos que establecer, cumplir la tarea específica que Dios nos encomienda, que es fundamentalmente amar. Y aquí quería hacer una observación, porque claro, cuando hablamos del amor, entendemos un poco lo que cunde en el ambiente, como un conjunto de sentimientos que pueden ser más o menos pasajeros, pero el amor no es así. El amor propiamente hablando es como una moneda que tiene dos caras. Por un lado, conocido algo, lo vemos valioso y nos sentimos atraídos por él. Y por otro lado, esa atracción nos mueve a ponernos al servicio de la realización de esa persona o de ese objeto, poniendo a su servicio de una manera incondicional todo lo que tenemos y somos. Claro, solo ese tipo de amor hace posible que el ser humano se desarrolle a sí mismo, se haga perfecto. Claro, lo que pasa es que en la situación real en la que vivimos nos parece que ese tipo de amor parece utópico. ¿Cómo una persona puede amar de esa manera a lo divino, como ama a Dios, sin condiciones y sin medida? Y aquí enlazo con lo que he dicho antes. La única manera posible de amar como ama a Dios, que es el único modo de realizarnos como seres humanos, es vivir de su mismo espíritu. Muy bien. Aurelio, se nos terminó el tiempo por hoy. Muchas gracias. Lo vamos a seguir la semana que viene, porque es un tema muy importante. Y a ustedes, decirles lo que nosotros les hemos dicho por activa y por pasiva muchísimas veces. Este programa no hace proselitismo, ni del tipo político, ni de tipo social, ni deportivo, ni religioso. Este programa trae invitados que dan su punto de vista, estén ustedes o quien presenta de acuerdo o no. Pero por ejemplo, en el caso del doctor Aurelio Chamorro, como se les digo siempre, estarán totalmente de acuerdo conmigo en que es un ser muy especial. Y nosotros, precisamente, en el correr de la semana, estuvimos tratando de identificarlo, de buscar su identidad de alguna manera. ¿Y saben una cosa? Encontramos un poema muy cortito de José Martí, un poeta cubano que vivió y murió allá en el siglo XIX, nació en 1853 y murió en 1895, y él pintó a nuestro amigo Aurelio en un poema muy cortito que quiero que ustedes y el mismo Aurelio escuchen. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Hasta la semana que viene.